Leemos el libro de Génesis, su capítulo 44, que nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondráis mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad y de la que aún no se había alejado. Dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances dile: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta la que bebe mi señor? ¿Y por qué la suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo devolvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo también: ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel a quien se llevare, dice, será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cuál el costal suyo, y buscó desde el mayor, y comenzó, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Aleluya. Amados hermanos, nos hemos dado cuenta desde el principio cómo hemos venido hablando de la vida de José. José, la vida de él, nos hemos dado cuenta que no fue nada fácil, pero que ahora a él le tocaba conocer lo profundo del corazón de cada uno de sus hermanos. Y él, amados hermanos, empezó a probar a sus hermanos, porque sabemos muy bien, amados hermanos, de que José conocía que ellos eran sus hermanos, pero ellos no sabían que José era su hermano. Ellos no sabían de qué se trataba todo esto. Y nos damos cuenta que después de que él invitó al almuerzo a todos sus hermanos, dice la palabra del Señor, alegremente él, porque habían llevado a su hermano menor. Dice la palabra del Señor que él, de la emoción y de contento que estaba, porque había visto a su hermano llamado Benjamín, el hermano más pequeño. Dice la palabra del Señor que a él le dio 5 veces la porción que sus hermanos. Y ahora nos damos cuenta, amados hermanos, lo que él estaba haciendo con sus hermanos. Él seguía probando el corazón de sus hermanos, visto de que él sabía que sus hermanos habían hecho muchas cosas en la vida de José. Desde el principio nos dimos cuenta que sus hermanos lo odiaban, que sus hermanos lo envidiaban, sus hermanos trataban de matarlo, sus hermanos lo vendieron. Y él, amados hermanos, José, dentro de su corazón estaba todos estos pensamientos, pero no para mal, sino para bien. Porque lo que quería era que sus hermanos cambiaran, que sus hermanos fueran diferentes, que sus hermanos ya no fueran lo mismo de antes. José quería, amados hermanos, que sus hermanos fueran unas personas diferentes. Y dice la palabra del Señor que él quiso conocer aún más lo profundo del corazón de cada uno de sus hermanos. Y querían darse cuenta si ellos ya habían cambiado, si no eran lo mismo de lo que habían hecho con él cuando él era un joven. Dice la palabra del Señor acá: mandó a José a los mayordomos de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones. Por supuesto que también, amados hermanos, los mayordomos no sabían de qué se trataba.
Los mayordomos y todos los que trabajaban con José no sabían que José estaba tratando con sus propios hermanos. Solamente José sabía que ellos eran sus hermanos. Pero él no quería dar a conocer que estos varones eran sus hermanos, porque solamente los llevaba de lo profundo en su corazón. Y dice la palabra del Señor que envió a sus mayordomos a llenar los costales, y que les llenara tanto y que siempre en la boca de sus costales pusiesen el dinero que ellos llevaban para comprar el alimento. O sea que José había recibido el dinero, pero a la vez envió a sus mayordomos que llenaran los costales y que al final pusiese el dinero otra vez en los costales. Y que en el costal de su hermano Benjamín pusiesen la copa de oro donde el rey, amados hermanos, bebía. Y dice la palabra del Señor que allí iba a conocer el corazón de sus hermanos. Quería darse cuenta si sus hermanos defendían a su hermano, como cuando no lo defendieron a él, sino que más bien lo terminaron vendiendo. A causa de, amados hermanos, del odio y el rencor que ellos tenían hacia José, solo porque Dios usaba la vida de José, porque José, amados hermanos, tenía sueños de parte de Dios. Y a ellos no les gustaba que José les llamara la atención y que les hablara correctamente de cómo ellos tenían que ser. Dice la palabra del Señor que solamente por ello José fue, amados hermanos, vendido por sus hermanos, porque no lo quería. Y dice la palabra del Señor que él ansiaba dentro de su corazón que sus hermanos cambiaran, que no fueran los mismos de antes. Por eso él estaba probándolos acá. Él sabía, amados hermanos, José sabía de que Benjamín podía correr el mismo riesgo que él corrió. Y por eso precisamente José quería darse cuenta si sus hermanos ya eran diferentes. Y dice la palabra del Señor acá que envió a sus mayordomos a llenar los costales, y encima, amados hermanos, fuese el dinero de cada uno de ellos. Y dice acá en el 2, y pondrá en mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero y su trigo. E hizo como dijo José. Sus mayordomos obedecieron a José y si estaban haciendo tal y como José les había explicado. Ve y llena el costal del menor. Y aparte de que llenas el costal, dice la palabra del Señor, pon el dinero a cada uno de ellos como devolviendo el dinero. Como quien dice, regalando el alimento, no cobrándoles el alimento, pero que en el fondo lo que él quería era conocer a sus hermanos. Y dice que en el menor iba a ir la copa de oro. Iba a ir la copa donde él bebía. Y dice la palabra del Señor acá, poderoso es el nombre del Señor. Dice, habiendo salido de la ciudad de la que aún se había alejado, dijo José a su mayordomo. Si nos damos cuenta, sus mayordomos no sabían lo que estaba pasando. Los mayordomos no sabían de qué se estaba tratando. Ellos estaban haciendo solamente lo que José estaba mandando que ellos hiciesen. Pero, amados hermanos, dice la palabra del Señor que luego les dijo José, id detrás de ellos y diles que mi copa se ha perdido. Y que empiecen desde el más grande hasta el más pequeño y empiezan a registrar. Y ahí pues será el espanto de ellos al ver que en el costal del menor va mi copa. Y no solamente eso, sino también el dinero de cada uno de ellos, con que ellos compraron el alimento. Y dice la palabra del Señor, habiendo ellos salido de la ciudad, del mayordomo, levántate y siga a esos hombres, y cuando los alcances diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Esto les dijo José a los mayordomos, levántate y alcánzalo y diles, esto dice José, ¿por qué has robado la copa de oro?
Entonces ellos se verían uno al otro y se iban a decir, pues no hemos pagado mal por mal, sino bien por bien, porque hemos venido nosotros a comprar el alimento y hemos pagado con vuestro dinero y no traemos nada más que lo que hemos comprado. Amados hermanos, dice la palabra del Señor que ellos se espantaron dentro de sus corazones y empezaron a verse los unos a los otros y a decir, ¿cómo es eso? Si solamente hemos traído el alimento que Él nos dio. Y ellos respondieron diciendo a los mayordomos, pues ven y empieza a buscar, registra el costal de cada uno, y si tú encuentras las copas en el costal de alguno de nosotros, muera. Dijeron ellos a los mayordomos. Y dice la palabra del Señor acá, poderoso es el nombre del Señor. ¿No es esta en la que bebe mi Señor? ¿Y por qué la suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando Él los alcanzó, les dijo estas palabras. Dice en el 7. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales de la primera vez que nosotros venimos, decían ellos, y pedimos alimento y dimos vuestro dinero y encontramos el dinero en nuestros costales, decidimos regresar lo que no nos pertenecía. Y aquí, ¿acaso, les dicen ellos, acaso tú no te diste cuenta que venimos a dejar ese dinero de vuelta? Hemos traído de vuelta ese dinero. ¿Y por qué ahora pues dicen lo mismo? Decían, amados hermanos, relataban aquellos varones. Porque ellos sabían dentro de su corazón que ellos no habían hecho nada, que ellos no habían robado nada, que simplemente ellos habían llegado a comprar el alimento y que habían pagado, pero que ellos estaban siendo sinceros con los mayordomos, diciendo, ve y registra vuestros costales, te vas a dar cuenta que ahí no hay nada, porque no somos ladrones, no hemos agarrado nada que no nos pertenezca, hemos comprado con vuestro dinero. Pero, amados hermanos, todo estaba previsto por José. José había hecho tales cosas probando a sus hermanos, porque si nos damos cuenta, José sufrió con sus hermanos. José, amados hermanos, él sufrió desde su niñez, porque sus hermanos trataban la manera de ofenderlo, la manera de ultrajarlo, de hacerlo sentir mal. Siempre ellos buscaban la manera de hacer sentir mal a José. Y no descansaron hasta que quisieron destruirlo y terminaron vendiendo a José. Pero se da cuenta que cuando Dios ama, amados hermanos, y cuando Dios tiene a sus escogidos, dice la palabra del Señor que Él siempre busca, amados hermanos, el lugar perfecto para sus hijos. Para aquel que siempre le busca en espíritu y en verdad, para aquel que siempre se mantiene firme, aún a pesar de las dificultades, de los problemas, de las angustias, siempre Dios tiene sus planes maravillosos para aquella persona, amados hermanos, que sufre penalidades en esta tierra y que aún sin descansar sigue adelante. Porque José, dice la palabra del Señor, que a pesar de todo su sufrimiento y dolor, él no descansaba, él seguía adelante, escuchando la voz de su Dios y escuchando la voz de su padre, porque él nunca le decía a su padre, yo no lo voy a hacer. Él decía, heme aquí, yo voy. Aún, amados hermanos, cuando su padre le dijo, José, ven y busca a tus hermanos que se fueron a apacentar las ovejas. Allá estaban sus hermanos esperándolo. ¿Para qué? Para eliminar a José, para acabar con José. Pues eso era lo que ellos querían, y lo que habían preparado para José. Porque ellos claramente pensaron y dijeron, si nosotros vamos a apacentar las ovejas y no regresamos luego, vuestro padre tendrá que enviar a José a buscarnos, y allá nosotros prepararemos algo para eliminar a José. Los pensamientos de los hermanos de José. ¿Y por qué, amados hermanos? ¿Cuál era la envidia, el rencor que ellos tenían contra José?
porque Dios lo estaba preparando para algo especial, porque Dios hablaba a la vida de José. Dios le daba sueño para que le hablase a sus hermanos. Y amados hermanos, no solamente eso, sino que José, siendo tan pequeño, aconsejaba a sus hermanos, les hablaba a sus hermanos, y eso era lo que a ellos no les gustaba, que José les hablase la verdad. Y dice la palabra del Señor acá, que ya estando José en ese puesto en el cual Dios lo llevó, aleluya, con el propósito de que él, amados hermanos, fuese después que tendría que ayudar a sus padres y a sus hermanos, porque el día en el cual ellos iban a necesitarse iba a llegar. Y entonces ahí estaría José para extenderle la mano a sus hermanos y a su padre. Y dice la palabra del Señor acá, cuando él los alcanzó, les dijo palabra, y ellos respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tu siervo. He aquí el dinero que hallamos en la boca de vuestros costales, te lo devolvimos a traer. Desde la tierra de Canaán, ¿cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, dijo uno de ellos. Busca la copa y a donde tú la encuentres, quien la tenga, muera. ¡Ah, qué doloroso, amados hermanos! Ya me imagino cuando empezaron a buscar la copa de oro y no la encontraron en ninguno de ellos, sino que la encontraron en el costal de Benjamín, del hermano menor, el hermano al cual el mismo padre le había dicho, cuídamelo, tráemelo sano y salvo a casa. Y aquel varón le dijo, amados hermanos, aquel varón llamado Rubén le dijo, Padre, con mi propia vida yo te lo cuidaré, yo te lo traeré, y si no te lo traigo de vuelta a casa, entonces mueran mis dos hijos. Se da cuenta que Rubén había prometido a sus dos hijos que tendrían que morir si Benjamín no regresaba a casa. Ellos se habían comprometido a cuidar a Benjamín. Y amados hermanos, y José sabía todo esto porque Dios ya se lo había hecho saber. Si nos damos cuenta, el Señor es el que descubriña nuestra mente, el que descubriña nuestros corazones. Antes de que tú pienses, antes de que tú lo hables, el Señor ya sabe de las necesidades que tú tienes o por lo que tú estás pasando. Y dice la palabra del Señor acá, gloria a Dios, aleluya. Dice, aquel de tu siervo que quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo también, ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. A donde se hallare mi copa, decía, ese será mi siervo. Amados hermanos, si nos damos cuenta, José estaba buscando que Benjamín también se quedara con él. Él en otras maneras también buscaba la manera de castigar a sus hermanos. Y él también quería conocer, amados hermanos, si estos varones realmente amaban a su hermano. Él quería saber si ellos amaban a su hermano Benjamín, ya que pues como a José nunca lo amaron, a él nunca lo quisieron. Y él quería darse cuenta si Benjamín si era amado por ellos, o si podían dar la vida por Benjamín. Y dice la palabra del Señor acá, dice, aleluya, ellos entonces dieron prisa y derribando a cada uno de su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor y comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Allá me imagino, amados hermanos, el dolor de aquellos hermanos al darse cuenta que la copa fue hallada de aquel jovencito, la cual su padre les había encargado tanto y les había dicho, tráemelo sano y salvo a casa, cuídamelo, aleluya, como que si fuese su propia vida. Dice la palabra del Señor, y uno de ellos dijo, a donde fuere hallada la copa, muera.
¿Será que ellos ahora estaban pensando en lo mismo? ¿Será que ellos, amados hermanos, cuando dijeron a donde hallara la copa, muera? ¿Será que ahora su pensamiento estaba pensando en lo mismo, diciendo, ahora que ya habían encontrado la copa en el costal de Benjamín? Amados hermanos, ¿cuáles fueron sus reacciones de estos varones cuando se dieron cuenta de que a donde se encontrara la copa, este varón tenía que morir por haber robado la copa? Y cuando se dieron cuenta que se trataba de Benjamín, ya me imagino el dolor y la tristeza que se causó en estos varones. Y dice en el 13, entonces ellos, oiga lo que pasó con estos varones. Cuando se dieron cuenta que hallaron la copa en el costal de Benjamín, entonces ellos rasgaron sus vestidos, aleluya, y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá, dice, con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Por tercera vez estos varones se vuelven a inclinar a José de rodillas en tierra, amados hermanos, para proclamar, para pedir que era lo que estaba sucediendo, que era lo que estaba pasando. Y dice en el 15, y les digo, José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No habéis que un hombre como yo sabe adivinar? Fueron las palabras de José. ¿Acaso no sabéis que un hombre como yo puedo adivinar? En otras palabras, amados hermanos, él no era que estaba adivinando, sino que él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Él lo que quería era probar a sus hermanos, a ver qué tan grande era el amor que ellos tenían para Benjamín. Porque él pensaría, José, así como me vendieron a mí, así como hicieron conmigo, pueda que sea o lo hagan con mi hermano Benjamín. Quiero tratar la manera, decía José, o saber qué tan grande es el amor de ellos hacia mi hermano. Por eso, amados hermanos, José se dio cuenta que sí había un poco de amor para Benjamín, porque dice que en ese momento en que ellos hablaron y dijeron que el que se hallara la copa tenía que morir por ladrón. Pero al momento que se dieron cuenta que se trataba de Benjamín, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cayeron de rodillas sobre tierra para proclamarle a José y pedirle. Y dice la palabra del Señor, entonces digo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tu siervo, he aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa, que era de Benjamín. José respondió, nunca yo tal haga el varón, en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Oiga, Benjamín tenía que ser siervo de José, porque en él fue encontrada la copa. Pero lo que buscaba José sinceramente era que su hermano se quedase al cuidado de José, porque él no confiaba mucho en sus hermanos. Y en otras palabras, quería él también que sus padres tendrían que llegar a donde José estaba. Y dice la palabra del Señor acá, poderoso es el nombre del Señor. José respondió, nunca yo tal haga el varón en cuyo poder fue hallada la copa. Él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Oiga, Benjamín se le fue encontrada la copa en su costal. Por lo tanto, Benjamín será mi siervo y ustedes podrán partir a su casa de su padre. Y ellos, amados hermanos, decían entre sí, ¿qué le vamos a decir a vuestro padre cuando lleguemos si Benjamín no va con nosotros? ¿Qué le diremos pues? Ellos, amados hermanos, estaban tristes ya. Ellos estaban pensativos y buscando qué decirle a su padre, porque ahora Benjamín era siervo de José, ya no podía irse con ellos, porque en él fue encontrada la copa. Y dice la palabra del Señor
y les dice: ve vosotros, id en paz a vuestro padre. Y dice la palabra del Señor del 18: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón, mi Señor. Preguntó a su siervo diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Esto le preguntó su padre a José. ¿Tenéis vosotros, o tenés tu padre y madre o hermanos? Ahora veremos la respuesta de José. Y le dice acá: Señor, no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a su siervo diciendo: ¿tenéis padre o hermanos? Y nosotros respondimos: a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño, aún que le nació en su vejez, y a un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre y de su padre. Que estaba hablando de José y de Benjamín, de ellos dos hermanos, que eran de padre y madre, en la cual, amados hermanos, dice la palabra del Señor que él los amaba tanto, porque eran sus dos hijos, la cual él había tenido en su vejez. Y por eso dice la palabra del Señor que los otros hermanos habían tenido ese odio y rencor contra de ellos, porque el anciano quería a estos dos hijos por ser los más pequeños y porque los había tenido de una edad avanzada. Y sigue diciendo la palabra del Señor acá. Dice en el 20: nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano, un hermano joven pequeño, y aún que le nació, aleluya, que le nació, dice, en su vejez, un hermano suyo murió. Estaban hablando de José. Escuche bien que estaba hablando de José. Un hermano suyo murió, pero a la vez estaba muerto, porque era con él mismo que estaban hablando ellos. Pero ellos no sabían que se trataba de José. Y dice la palabra del Señor, dice: murió, dice, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejara, su padre morirá. O sea que si Benjamín no regresaba, su padre iba a morir. Su padre, amados hermanos, iba a ser su último suspiro. ¿Sabe por qué? Porque era su último hijo. Su hijo, amados hermanos, que él amaba tanto después de José. Porque José ya no estaba con él. Él no sabía qué había pasado con José. Y por eso él amaba mucho a este hijo menor. Y dice la palabra del Señor: desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros. Iremos porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Ellos estaban hablando con José y dándole a conocer lo que ellos habían hablado con su padre, que ellos tenían que regresar con el joven, tenían que llevarlo de regreso, porque si no él moriría. Pero José, amados hermanos, seguía tratando con ellos diciendo: pues no, él se quedará porque ahora él es mi siervo. Aleluya. Y ustedes vayan y hablen con él. Y dice acá en el 27: entonces su siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que los dos hijos me dio a luz mi mujer. Estaba hablando de José y de Benjamín. Estaba hablando de sus dos hijos, a la cual él amaba mucho, y que sabía que si Benjamín le hacía falta, entonces sí él moriría, porque ya hacía falta José, y no quería que también Benjamín le hiciese falta, porque entonces sí moriría. Y por eso, amados hermanos, sus hermanos de José estaban atónitos, estaban espantados. Y estaban pensando en que qué iban a hacer o qué iban a decir si su hermano no volvía junto con ellos a su padre. Y dice acá: el uno salió de mi presencia, pienso,
y de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Mira lo que dice acá. Vamos a leer desde el 27 para entenderle mejor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Estaba hablando el padre a los hijos. Y dice la palabra del Señor, como quien dice: y no quiero que mi hijo Benjamín también me haga falta, porque entonces moriré. Y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, hasta ahora no lo he visto. ¿Por qué? Porque sus hijos le dieron a conocer, amados hermanos, a él, de que José había sido despedazado por los animales, que José estaba muerto, que José ya no existía más. Pero no sabían que con José estaban tratando. ¿Se da cuenta cómo son las cosas? ¿Cómo son las cosas en este mundo? Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos. Por eso la palabra del Señor nos enseña que nos debemos de amar los unos a los otros sin importar, amados hermanos. No debemos de ver la diferencia, no debemos de ver, amados hermanos, de cómo somos, o si somos altos, si somos pequeños, si somos morenos, somos blancos, si somos canchos. No debemos de ver nada de esto. Nos debemos de amarnos, porque Dios ha puesto ese amor en nosotros. Y dice la palabra del Señor acá, gloria a Dios, aleluya, que ellos le habían mentido a su padre diciendo que de la presencia de él había salido, y que, por cierto, había sido despedazado, y hasta ahora él no lo había visto ya. Y así tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, decían ellos. Si este joven no regresa con nosotros, haremos descender las canas al Seol de mi padre, o lo haremos enojar y morirá mi padre. No aguantará, no soportará otra pérdida más, porque ya perdió a nuestro hermano José. ¿Pero por culpa de quién? De ellos mismos. Y por eso, amados hermanos, estaba sucediendo estas cosas en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho tales cosas en la vida de José. A veces, amados hermanos, nosotros debemos de actuar con inteligencia. Debemos de actuar, amados hermanos, bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque sabe que todo lo que hacemos en esta tierra, que a Dios no le agrada, dice la palabra del Señor, que en esta tierra nos vamos hasta que paguemos la última factura que debemos. Así es de que nosotros debemos de actuar a como Dios le agrada. Debemos de hacer las cosas bien delante de Dios, amados hermanos, porque en esta tierra no nos vamos sin que no paguemos nuestras deudas, o lo que hemos hecho con nuestro prójimo, o lo que, amados hermanos, poderoso es el Señor. Por eso dice la palabra de Dios, amados hermanos, desde que conocimos a Jesucristo, en nuestro corazón debe de existir el amor, la misericordia. Debemos de actuar como cristianos que somos, dar a conocer al verdadero Jesucristo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque estos varones, los hermanos de José, estaban pagando una por una todos los errores que habían cometido con su hermano José. Y el mismo José los estaba probando. El mismo José los estaba haciendo pasar por todas estas cosas. Pero ojo, él no estaba, amados hermanos, haciendo las cosas por rencor o por odio, sino porque les estaba dando una simple lección, que ellos aprendieran a valorar lo que tenían, que aprendieran que todo en esta vida, todos valemos lo mismo, todos somos iguales. Lo único es de que cuando amamos a Dios, también, amados hermanos, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y dice la palabra del Señor acá, dice: ¿cómo tu siervo salió por fiador del joven? ¿De quién estaba hablando allí? Estaba hablando, amados hermanos, Rubén. Por eso él dice:
como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo, si no te lo devuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Porque Rubén fue el que se comprometió. Rubén fue el que dijo, doy mi vida por mi hermano si yo no te lo traigo de regreso. Entonces, él estaba, amados hermanos, él fue como fiador, dio su palabra a su padre diciendo, si no te lo traigo de regreso o si no te lo devuelvo, entonces seré culpable ante ti. Y todo esto se lo estaban contando a José, porque José ya tenía bajo su poder a Benjamín. Ya Benjamín pasó, amados hermanos, a ser siervo de José. Ya no podía Benjamín regresar con sus hermanos, por en cuanto habían encontrado la copa en su costal. Entonces, por más que ellos dialogaban y platicaban con José, José no quería entrar en razón, porque José quería que Benjamín se quedase con él. Pero ellos, desde que les decía, yo salí fiador de mi hermano y yo le prometí a mi padre regresar con mi hermano, y si no lo hago seré culpable ante él para siempre. Ellos estaban pagando sus errores. Tú sabes, amados hermanos, que los errores en esta tierra, cometidos tarde o temprano, se pagan. Por eso es importante que en esta tierra hagamos más lo bueno que lo malo. Ya no es el momento, ya no es el tiempo en que obremos por mal, sino que hagamos, amados hermanos, todo lo bueno y agradable delante de la presencia de vuestro Dios. Ellos estaban pagando caro, amados hermanos, todos los errores cometidos hacia José. Y dice acá, gloria a Dios, aleluya, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven. Decía Rubén, te ruego que mi hermano regrese con mis otros hermanos y me quedo yo en vez de él, decía Rubén. Yo me quedo. Ahí se estaba dando cuenta José que siempre había alguien que quería abogar por Benjamín, porque él había empeñado su palabra, había dado su palabra y él tenía que cumplir con su palabra. Pero dice él, deja pues, te ruego que ahora tu siervo quede en lugar del joven, aleluya, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá en mi padre. Se estaban sintiendo mal estos jóvenes, se estaban sintiendo mal, amados hermanos, porque ellos se estaban dando cuenta que estaban pagando los errores cometidos. Cada cosa que nosotros hacemos en este mundo, amados hermanos, si nosotros no recapacitamos o no pedimos perdón antes de tiempo, o no, amados, no nos damos cuenta a lo que estamos haciendo, estos errores se pagan caro. Estos errores, amados hermanos, se pagan, aleluya, acá en vida se pagan todos los errores como estaban haciéndolo estos varones. Estaban pagando una por una cada cosa que habían hecho, amados hermanos. Y dice la palabra del Señor acá, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Porque ellos presentían que si Benjamín no regresaba con ellos, su padre iba a morir. Su padre, amados hermanos, iba a morir en el instante al ver llegar a los otros hijos, pero menos a Benjamín, porque su padre ya en su corazón ya no iba a soportar, ya había perdido a uno de ellos, él ya lo hacía muerto, que era José, y entonces no quería perder también a Benjamín, y sus hermanos estaban haciendo lo posible para que, amados hermanos, Benjamín regresara. Aún hasta uno de ellos le dijo, yo me quedo en vez de él. Yo seré tu siervo, pero deja que mi hermano Benjamín regrese con mis hermanos, con mi padre, porque no quiero que mi padre perezca, no quiero que mi padre muera, no quiero que mi padre sufra otro mal, como la que ya había sufrido cuando perdió a nuestro hermano José. Esto ellos le imploraban a José, le decían a José,
Amados hermanos, solo ahí pensemos el dolor que ellos sentían, aquella sensación, amados hermanos, el poder regresar sin su hermano. Solo ahí démonos cuenta lo que ellos estaban sufriendo en ese momento. Y eso es lo que ahora a veces muchos de nosotros sufrimos a causa de los errores cometidos desde hace mucho tiempo, desde ya, llamados hermanos. A veces hemos cometido errores sin pensar o errores ya pensándolo, pero ¿sabe? Es momento de recapacitar, es momento de decir, Señor, perdónanos, no queremos ser ya como antes, quiero que tú nos perdones, no queremos sufrir más esta situación, porque estos jóvenes, estos varones, estaban sufriendo en carne propia lo que habían hecho con su hermano José. Y esto, amados hermanos, hoy en día, si nos damos cuenta y hablamos de nuestra familia, nos damos cuenta que en nuestra familia hay tantas situaciones. En la familia ahora se matan el uno al otro, como hemos hablado siempre, por cosas simples, por problemas pequeños. Ahora entre familias se quitan la vida, a veces, amados hermanos, por tierra, por deuda, por dinero o por cualquier cosita. Hay muchos que se quitan la vida y aún siendo hermanos, siendo hermanas, no se llevan, se pelean, se maltratan, se calumnian, se hacen tantas cosas hoy en este mundo. Pero ¿qué es la enseñanza que hoy el Señor nos da? Que debemos de recapacitar a tiempo para no llegar a esos sufrimientos, a ese dolor, amados hermanos, porque estos jóvenes estaban sufriendo en carne propia. Ellos se arrodillaban y proclamaban, se rasgaban sus vestidos y decían, yo me quedo en vez de mi hermano. Hacían tantas cosas, pero lo que ellos querían era devolver a Benjamín a su padre, porque ellos habían dado su palabra. Y si usted quiere llegar a saber más de José, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, vamos a seguir con la historia de José, pero por este momento hasta aquí hemos llegado. Gloria a Dios, aleluya. Como dice la palabra del Señor, todo tiene su tiempo, aleluya. Y la enseñanza que hoy nos dio es, amados hermanos, que debemos de reconocer a tiempo los errores, que debemos de darnos cuenta de lo que estamos haciendo. La palabra del Señor nos enseña que nos debemos de amar los unos a los otros, que no nos debemos, amados hermanos, de intimidar los unos a los otros, sino amarnos tal y como somos, amarnos, aleluya, porque sabes, en este mundo todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Aleluya, el Señor a cada quien le da su parte. El Señor a cada quien lo pone en el puesto que le corresponde. El Señor le da a cada quien lo que Él quiere. Aleluya, si tú tienes más que el otro, es porque Dios así le ha placido. Si, aleluya, si la otra persona está más alto que tú, aleluya, en un puesto mejor, es porque Dios así lo ha querido. Pero en nosotros no debe de existir la envidia ni el rencor. En nosotros, amados hermanos, si alguien, no importa si es más pequeño que tú, Dios le ha dado reconocimiento, Dios le ha dado sabiduría, entendimiento, y se levanta para hablarte la verdad, para darte un consejo, para decirte esto y lo otro, acéptalo, acéptalo, porque es de parte de nuestro Dios. Esto es lo que estaba sucediendo en el principio de la vida de José. Dios lo había preparado para algo especial, y esto era lo que a sus hermanos no les gustaba. Y aún su padre lo amaba más. Puede, amados hermanos, porque tal vez, aleluya, cada vez que su padre le hablaba y le decía a José, ven y haz tal cosa, él decía, heme aquí, yo voy. Él no decía, yo no voy, o lo hago después, o lo hago mañana. No. Desde el momento, en el instante, José obedecía la voz de su padre. Y esto era lo que sus hermanos le molestaba. Esto era lo que a sus hermanos no les gustaba.